en un acto de fe, yo dije, vamos, hagámoslo. Yo sentía miedo de deja tú, voy a terminar, voy a salir vivo de aquí. Tú puedes ser el mejor en lo que hagas por ahora, pero no te garantizo que lo vas a hacer el día de mañana. Ese es el ABC. Tomar la decisión, primer paso, desarrollo de hábitos. La meta es significativa, sí, es emocionante, sí, sí vuelcas toda esa adrenalina esas emociones que vas cargando, las sueltas, pero yo creo que es tan importante como el camino. He platicado directamente con gerentes de gimnasio, con entrenadores. Me dice, vamos a suponer, de 10 personas nuevas que llegan en enero, en diciembre solo hay una. Yo culminé la prueba justo cuando se estaban cumpliendo las 11 horas, okay. Pero en el mismo tiempo que yo corrí 50 kilómetros, el que ganó el primer lugar, un chico español, hizo 100 kilómetros. No llegábamos a 100 personas. Entonces son un puñado de locos haciendo esto. Mucha gente dice, oye, sal de la zona de confort. Ok, yo tengo varios ejemplos. Oye, atrévete, arriesgate. Todo eso implica un riesgo. Esquizofrenia es eso que la gente ve cosas que como que delira, como que tiene alucinaciones. No, no, eso es esquizofrenia. La esquizofrenia es la persona que es que tú no estás en mi lugar, es que yo no tengo dinero, es que tú no conoces mis circunstancias, es que no tengo tenis, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que mi marido, es que mi perro. Entonces, siempre hay un es que para, para justificar el por qué no hago las cosas, ¿no? Y entonces un arquetipo de la víctima. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Yo soy Abraham Sánchez y el día de hoy tenemos a Quique Águila, quien es coach con más de 18 años de experiencia y también es maratonista y ultramaratonista. Vamos a estar platicando un poco de las dos cosas con él. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Gracias, Abraham. Pues un gusto estar aquí contigo en tu espacio y bueno, pues fluyamos con la entrevista. Veamos a qué universos, mundos o realidades nos puede llevar. Excelente. El programa justamente se llama ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es Quique Águila? Yo hace tiempo te diría alguna de mis etiquetas, pero hoy voy a decirlo así. Yo soy. Y esa pausa dramática, esa pausa dramática es justamente eso. He ido dándome cuenta que el quién eres y decir, firmarlo, yo soy, desde mi realidad cualquiera que sea, es suficiente. Entonces, obviamente explico, y por eso la pausa dramática, yo soy, y dejo que mi esencia emane hacia el universo, hacia esta realidad, ese entorno, y que cada quien observe lo que quiera observar. Pero si contestando en corto tu pregunta y ahora poniendo los subtítulos, ¿quién eres? Yo soy, ¿no? Okay. La etiqueta, y ahora sí podemos hablar de muchos roles que puedo desempeñar o que desempeño actualmente, pues Kike Águila, que es mi marca personal como coach, bien señalas, y otras que ya en su momento podré compartirles para que puedan echarle un vistazo de todo lo que hago, pero digamos, de arranque, esa sería la respuesta. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Yo soy. Excelente. Oye, un poco para llevarlo y empezar la plática en el terreno del ultramaratonismo y del maratonismo, ¿no? ¿Qué te llevó a decir, quiero hacerlo? Es como muchas cosas en mi vida o en la vida de la gente, siempre hay circunstancias yo digo que todo ocurre por algo, que nada es azaroso. Entonces yo estuve muchos años trabajando, incursionando en el gimnasio, lo dejé por ahí de 2018 y a finales de 2018 con un amigo justamente ingreso a su equipo de corredores. Un saludo por ahí para Lalo y Edu Rumbike, perdón el comercial, pero realmente me acogieron, empecé a incursionar en esto del running, que es totalmente diferente a correr en banda o en caminadora. Y hubo una persona que en un momento yo me acuerdo había hecho primeros 2 carreras de 5 kilómetros, que todos tenemos un primer 5 en la vida cuando nos dedicamos a esto, y me dice, vamos a correr el maratón. ¿Y cómo voy a pasar de 5 kilómetros a maratón? Pero esta amiga, la verdad, había tenido una historia de vida muy compleja y me acuerdo que no le dije ni sí ni no, yo me excusé como apenas estoy empezando y en un momento me cayó el 20 y dije, a ver, esta señora, o sea, la lección de vida que me deja es enorme y yo qué pretexto tengo, ¿no? Entonces,
En ese momento, me acuerdo que había visto un año antes también una película que se llama 100 metros, que es una historia épica bastante buena, que la recomiendo a tu público. 100 metros, búsquenla. Y dices, oye, gente con limitaciones físicas o de otro tipo hace cosas extraordinarias. ¿Yo qué pretexto tengo? Entonces, me acuerdo que la vuelvo a ver a esta amiga en otro entrenamiento y dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces una decisión, simplemente es eso, una decisión de hacer algo que está fuera de tu terreno conocido, salir de tu zona de confort. Y de verdad fueron cosas que fueron como ayudando a mi entrenamiento hasta que de esa invitación, 3 o 4 meses después, yo estaba corriendo mi primer maratón. Ok, la preparación duró 3, 4 meses y lograste ya correr el primer. Y corrí el primer maratón, no te puedo decir que fue un récord mundial, como mucha gente afronta este tipo de desafíos físicos, lo importante es terminar y llevarte esa satisfacción de haber logrado una meta para mí extraordinaria, ¿no? Entonces eso fue lo que me llevó. Además, justo acabo de cumplir 50 años, entonces para mí fue un autorregalo de cumpleaños correr una primer maratón. Ok, ¿eso cuánto tiempo tiene? Eso fue este junio van a ser 5 años. Ok. ¿Y cómo das el salto al ultramaratón? Bueno, otra vez las circunstancias de la vida. Yo en 2022, a finales de 2022, tuve un episodio de salud crítico. No llegué a hospitales ni mucho menos, pero sí era un tema delicado que tuve la fortuna, y eso nos llevaría a otro tema, pero de resolver trabajando y liberando mis emociones. Entonces, lo resolví realmente yo te diría entre 1 mes y medio, 2 meses. Entonces estaba tan contento de haberme probado justamente que podía, no sé si autosanarme es la palabra, pero sí ayudarme. El hecho es, vamos a los hechos, estaba sano, contento, feliz y por alguna razón en ese periodo que justo, más o menos estamos hablando de que estamos haciendo una entrevista, tiene un poquito más de un año, apareció una invitación para ir a correr a Perú. Y era un ultramaratón. Al principio dije, bueno, voy a probar una distancia menor, ¿no? De 30. Pero cuando vi que la ruta de los 50 kilómetros era de la laguna de Humantay a Santa Teresa, que es atrás de Machu Picchu para que la gente se ubique, dije, no, yo tengo que ir y tengo que hacer 50, ¿no? No sé cómo. Entonces, así, en un acto de fe, yo dije, vamos, hagámoslo. Yo sin saber, obviamente. Y yo una vez que tomo la decisión, me pongo en contacto con el organizador y lo primero que me dice, reserva tu avión y una vez que reserves tu avión, te inscribes y listo, ya bienvenido, ¿no? Entonces, listo, vámonos. Así lo hice y la preparación ahí, en este caso ya, pues yo ya traía buena condición, tengo mucha motivación, ya fue de 2 meses, pero ya fue una preparación específica para un ultramaratón y la experiencia desde el viaje, la carrera, la gente que conocí, el regreso a casa fue mágico en todos sentidos. Y un poco para explicarle a la gente que no sepa qué es como tal un ultramaratón, ¿no? Muy bien. ¿Son 50 kilómetros? No, cualquier distancia superior a los 42 kilómetros, 195 metros, que es la distancia oficial del maratón, que se corre en todas partes del mundo, cualquier distancia superior ya es considerada un ultramaratón. En este caso, 50, 43, de arriba ya sería un ultramaratón, 50. Hay gente que corre 100, 70, 80, 100, 140, 150, 100 millas, 160 o más. O sea, cuando llegues ahí, ves que hay un universo diferente a la que la gente que tiene como tope un maratón es diferente. Es un universo nuevo. ¿Y es también en carrera en asfalto, digamos, como en un maratón? ¿O hay una combinación de terrenos? Hay una combinación de terrenos y depende mucho la organización o la tradición que tenga la organización. Por ejemplo, hay una carrera que se llama el Espartatón, que no cualquiera puede llegar a un Espartatón, que son 245 kilómetros, que es la distancia de Esparta a Atenas. Entonces tú no puedes llegar y decir, lo quiero hacer. Tienes que calificar para eso como si fueras a calificar a unos Juegos Olímpicos, algo así.
demostrar que tienes la capacidad de hacer eso, y ahí es prácticamente ir por a un lado de la carretera y algunas veces atravesando un poco de vereda, este, esa distancia. Hay otra que es lo que a mí me gusta más, que es el trail, o ultra trail. Lo correcto sería decir ultra trail, porque es lo que antiguamente era cross country o campo traviesa en castellano, en español. Entonces son estas carreras que son en la montaña, en el cerro, vamos a ponerlo así, ¿no? Con terreno de todo tipo. Ahí hay desde terracería planita, terracería rocosa, terreno depende de la montaña, volcánico, pastito, pastito con hoja seca, ríos, o sea, hay de todo. Okay. ¿Y qué pasa por la cabeza de alguien que está corriendo un ultra trail? 50 kilómetros, ¿cuánto tiempo es el recorrido? Pues depende de las capacidades, o sea, para que la gente que no conoce se tenga una dimensión. El segundo que hice fue en Vallarta. Yo culminé la prueba justo cuando se estaban cumpliendo las 11 horas. Okay. Pero en el mismo tiempo que yo corrí 50 kilómetros, hubo el que ganó el primer lugar, un chico español, hizo 100 kilómetros. En el mismo tiempo. Las mismas 11 horas él recorrió así. Ajá. Entonces depende mucho la edad, obviamente, las capacidades, el entrenamiento y demás circunstancias. Sí. Pero el hecho es que estás aún, no mucha gente lo hace. En Perú, por ejemplo, no llegamos a la prueba de 50 kilómetros, no llegábamos a 100 personas. Entonces son un puñado de locos haciendo esto, ¿no? Un recorrido que tú vas y contratas un trekking y el trekking te dice, bueno, vamos tranquilo, vamos caminando en 3 días. Nosotros lo hicimos en medio día. Para que todo se vea, ¿no? La misma distancia. Y en Vallarta, que es un serial ya no más profesional, más organizado a nivel mundial, de clase mundial, vamos a ponerlo así, habíamos, entre hombres y mujeres, 514 corredores de 45 países. Tuve la fortuna de llegar a la mitad, en el 253, ¿no? Y de culminar la prueba y de culminarla, sí, físicamente, bien. Salvo unas ampollas, todo lo demás, excelente. Entonces, son muchas horas que estás contigo mismo. Yo en lo particular no uso audífonos, no llevo música, entonces es un ejercicio yo le llamo un retiro, no sé si es espiritual, pero es un retiro conmigo mismo, de vivir y de transitar esa experiencia. Sí, porque justo son 11 horas que debes de estar transitando por distintas emociones, ¿no? En el maratón entiendo que es como ahí le llaman la barrera, no sé si es de los 30 o 35 kilómetros, que es como que muchos se quedan ahí, ¿no? Y que es como los kilómetros más pequeños. Sí, y es que es muy diferente, o sea, no es ni mejor, yo diría no es ni mejor ni peor, es muy diferente. Si este año tengo la fortuna de correr el maratón de la Ciudad de México, el tiempo estimado me voy a preparar para hacerlo entre 4 y 4 horas y media. Y eso implica una tercera parte de lo que hice en Perú, corriendo en un ultramaratón. Entonces, el ritmo es diferente y ese ritmo te lleva justamente al famoso muro que le llaman, que para cada persona es diferente. Hay gente que no lo siente muy leve, depende de su preparación, su ritmo y demás, pero sí más o menos ocurre a ir de los 30 kilómetros. Y ya traes 30 kilómetros de cansancio, de ácido láctico, ¿cómo se llama? Ácido láctico, perdón, sí, ácido láctico en los músculos y vienen los famosos calambres. Y si te da un calambre, no solamente es el tiempo que pierdes recuperándote, sino que ya no vuelves a correr igual y te puedes arriesgar a lesionarte seriamente, ¿no? Entonces es muy diferente. En el ultra, por ejemplo, yo en Perú estuve 3 horas solo, sin nadie adelante, sin nadie atrás. No había nadie, no había nadie. Y de hecho en las marcas, yo creo que los organizadores confiaban que nos íbamos por adelante. Pero mi única guía por esas 3 horas eran las huellas que otros corredores habían dejado en el piso, ¿no? Y pues pasan muchas cosas por la mente, ¿no? En ese tiempo. Sí. Ese muro, por ejemplo, en el maratón, ¿es tanto físico como mental? ¿O es más bien únicamente físico y ya de ahí se transfiere a la parte mental? Fíjate que, y voy a tomar un punto de estos ejemplos que
estoy recordando, es la doctora Kenny Magoliga, que es si lo quieren googlear y buscar en YouTube, hay un video que se llama Kelly McGonigal, y búsquenlo así, estrés, ¿no? Entonces lo que va a pasar, lo que ella explica, perdón, es que el estrés no es malo. Oye, pongo esto de contexto para responder tu pregunta. Lo que es malo es que tú creas que te hace daño. Entonces, el muro existe, pero existe más si tú crees que te lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, depende de la preparación. Y aquí yo diría, contestando la pregunta, que sí hay una variable física, desde luego, pero también hay una variable mental, ¿no? Entonces, si tú vas viendo tu reloj o vas viendo el kilometraje y dices, ya vienen los 30, ya viene el muro, pues obviamente también le estás diciendo a tu mente, algo va a pasar, ¿no? Sí. A que si vas confiado, yo por ejemplo en mi segundo maratón, nunca sentí el muro, Okay. nunca lo sentí. Y yo llegaba, ¿qué sentí? Que en el kilómetro 39 me daba un blackout. Y entonces, en la Ciudad de México dices, bueno, hay mucha gente ahí que te puede asistir y demás, pero no quería que eso sucediera. Entonces también tomé la decisión en ese momento de parar, de buscar glucosa, bebida, algo energizante para poder continuar. Y sacrifiqué mi ritmo, sí, porque caminé durante varios minutos, pero te digo, el muro, contestando la pregunta del muro, a mí el muro nunca existió. Y hay gente que yo le he platicado con ellos y dicen, yo tampoco lo he sentido. Y por otro lado, hay gente que a los 30 se agarra. Sí. Okay. ¿Y cómo o sea, te preparas físicamente? ¿No? Supongo que debe haber cierto método. Muchas cosas, sí. Pero ¿cómo te preparas mentalmente? ¿Hay algo que haces específicamente para prepararte para los 50 kilómetros o para el maratón? Fíjate que hace rato que yo mencionaba salir de la zona de confort cuando tomé la decisión de vamos a correr o quiero correr este trayecto de Humantay a Santa Teresa. Nunca pensé en gente, nunca pensé un poco sí, a lo mejor en los lugares. Simplemente pensé en mí, porque aparte, como decía yo, venía saliendo de un tema de salud y yo decía, tengo que aprovechar la vida que tengo ahora para disfrutarlo, en primera instancia disfrutarlo y después completar. Esas eran como mis prioridades. Y en esa preparación, yo ahora últimas fechas estoy concluyendo en todo lo que hago, que las experiencias, al menos yo lo he vivido así, ¿no? Si alguien lo quiere probarlo, pero las experiencias te expanden de algún modo si tienes esa habilidad o tienes esa intención de llevarte un aprendizaje. Entonces el entrenamiento creo que me fue expandiendo mentalmente y yo creo que hasta espiritualmente en varios aspectos, porque ir a Perú implicaba subir a 4.650 metros. Para que la gente del que nos escucha en México se dé una idea, es la altura del Nevado de Toluca. ¿Sí? El punto más alto, el Pico del Fraile, está a esa altura. Entonces, y eso apenas en los primeros 7 kilómetros. Sí, todavía era más arriba. Y es el punto más alto y después ahí bajada de 30 kilómetros y después otra subida hacia el camino del Inca hasta completar 50. Pero bueno, ¿qué implica eso? Ir a la montaña. Ir a la montaña y por eso digo que es de una expansión mental y espiritual porque sí creo que es necesario entrar en comunión con estas fuerzas de la naturaleza. Podemos hablar de otras fuerzas místicas si quieres, pero de entrada las fuerzas de la naturaleza debes de entrar en comunión, debes estar, esto que dicen muchos, ir, pedir permiso, acceder y entrar como en armonía. Si tú estás en armonía y llegas a 4.000, vas a sentir, lo hagas o no, vas a sentir que la respiración se vuelve un factor clave y tienes que acostumbrar a tu cuerpo a esa altitud. Hubo otros corredores, yo no los vi, a mí me fue muy bien, pero hubo otros corredores que llegaron a esa altura y vomitaron, se sintieron mal, mareos, dolor de cabeza. Un amigo argentino después me platicó que como pudo, llegó ahí, luego llegó a un punto de control y se tiró media hora a dormir, que no daba más. ¿Y si terminó? Y sí, mira, no sé cuántas horas, mucho más de las 12 horas que yo hice, pero sí.
sí termino. Entonces, sí, cada experiencia, cada entrenamiento te da la oportunidad de expandir tu mente a nuevos horizontes, eh, y eso creo que te ayuda a lograr el resultado que estás buscando. Claro. Y ahora que veía tu perfil en esta parte de liderazgo, ¿no? De líder y todo lo que fundaste como coach, ¿no? Al final estás entre un puñado de personas que han hecho una actividad, lo decías hace rato, ¿no? 100 personas o 500 personas en el de Vallarta de todo el mundo, Sí, ¿no? ¿Cómo relacionas esta parte de la actividad de tu resultado para llevarlo a tu práctica? bueno, algo que yo creo que hoy me puede distinguir, y a veces si considero que vale la pena comentarlo o exponerlo abiertamente, lo digo, es que algo que me distingue es que no solamente me sé la teoría o no me solamente me sé los modelos o las fórmulas de memoria, sino que las he puesto en práctica en mi persona y en mi vida en general, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una distinción. O sea, no es lo que yo sé conceptualmente o mentalmente, sino lo que yo sé a través de haber atrevido a aplicar esos modelos o esas ideas a mi vida personal, ¿no? Entonces, mucha gente dice, oye, sal de la zona de confort. Ok, yo tengo varios ejemplos. Oye, atrévete, arriesgate. Todo eso implica un riesgo, ¿no? Si te equivocas en algo, como digo, te puede lastimar. Uh, este año, al menos creo que hasta en las noticias ha salido, pero yo en los grupos de las redes sociales he visto gente que ha perdido la vida yendo intentando subir el pico de Orizaba, gente que se ha perdido en los volcanes. Entonces, todo implica un riesgo. En los mismos trails, un compañero no llegó a la meta y tardaron un par de días en encontrar el cuerpo ya sin vida, desafortunadamente, porque se desbarrancó. Entonces no sabemos si en ese accidente murió en ese momento o murió de hipotermia porque ahí se quedó y no hubo forma de salir, ¿no? No sabemos. Entonces, todo implica un riesgo. Entonces, la gente te dice, no, pues arriesgate, atrévete. Ok, sí, pongo algunos ejemplos también. Sí, todo. Pero yo creo que si estás preparado y confías en esa preparación, debes de salir bien librado siempre. Sí. Y ahora la pregunta contraria, ¿cómo tu preparación como coach te ayudó a terminar la carrera, a desempeñar tu ejercicio, ¿no? Porque, ¿qué le podrías recomendar a alguien que está queriendo empezar a hacer algo y dice, no, ahorita no, o hay muchas excusas, o hay muchas cosas que lo están deteniendo? ¿Cómo empezaste tú ese camino para ya realmente hacerlo? Sí, muy buena pregunta y gracias me identifico mucho con ese proceso porque me recuerdo como un procrastinador profesional, ¿sí? Es decir, por alguien que patea el bote para adelante y luego sigue pateando indefinidamente hasta que un día se harta, se cansa de eso y entonces ya me das el primer paso ahí. Entonces, la mayoría de la gente, yo siempre también lo pongo de ejemplo, llega a fin de año, se acerca la época de fin de año, oye, propósitos de año nuevo, y el 99% de la gente quiere dos cosas en la vida, ganar más dinero o bajar de peso, ¿no? Y para bajar de peso hay varias alternativas, una de ellas es hacer ejercicio. Eh, eh, y cuando no estás habituado a eso, dar ese primer paso, conozco el medio, he platicado directamente con gerentes de gimnasio, con entrenadores, me dice, vamos a poner, de 10 personas nuevas que llegan en enero, en diciembre solo hay una, ¿no? Entonces, incluso hay gente que ha comprado una membresía, se ha inscrito y nunca ha pisado el gimnasio, ¿no? Con esa intención. Entonces, ese primer paso, ese primer paso. Yo que estuve mucho tiempo en los gimnasios, cuando dejo ese mundo, que es fascinante y estoy muy agradecido también, digo, algo tengo que hacer con mi vida, ¿no? Y entonces, afortunadamente, este amigo ya me había invitado y lo había dejado y dije, no, pues ahora me tengo que aplicar, porque sí entendía yo que mi cuerpo necesitaba moverse. Entonces, pero es muy diferente, como te digo, hacerlo en caminadora que hacerlo en la calle o en un lugar adecuado. Y dar ese primer paso es la clave. Y después que das el primer paso, tienes que atreverte a darlo
al día siguiente o al tercer día, porque si no también, e ir desarrollando lo que se conoce como el desarrollo de hábitos, ¿no? Entonces tú quieres empezar tú algún día quieres correr un maratón y nunca lo has hecho, y nunca has hecho ejercicio, toma la decisión, primero, toma la decisión de moverte, de prepararte y de desarrollar el hábito. Sí, ese es el ABC. Tomar la decisión, primer paso, desarrollo de hábitos. Ok. ¿Cómo se desarrolla un hábito? Dándole consistencia. Mucha gente le llama disciplina, persistencia, consistencia. Yo creo que es, y de nuevo, mi experiencia personal es encontrar, y eso es lo que yo comparto muchas veces en mis cursos, en mi coaching, encontrar los motivadores adecuados o los que para mí me funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué me motiva? Y esa es una pregunta casi de coaching. ¿Qué te motiva a correr? ¿Qué te motiva a hacer cualquier actividad, no? O sea, ahorita es correr, los ejemplos que estamos hablando, pero puede ser andar en bicicleta, nadar, hablar otro idioma, buscar una posición dentro de una empresa, cambiarte de carrera, cambiar tu actividad, no sé. Pero, ¿qué te motiva a? Oye, quiero bajar de peso. ¿Qué te motiva a bajar de peso? ¿No? Y si ese motivador es lo suficientemente significativo para ti, para nadie más, esa es la clave, no es porque me dijeron que estoy gordo, no es porque me dijeron que tengo sobrepeso, no, encuentra el motivador que te funcione a ti. Entonces, eso va a alimentar que regreses al gimnasio, que regreses, que te pongan los tenis una vez más y que regreses y que regreses y que regreses. Entonces, yo, por ejemplo, el año pasado, tuve un accidente. Faltaban 3 días, y 3 días para ir a recoger para el maratón de la Ciudad de México. Tuve un accidente en la casa y me fisuro una costilla. Fue dolorosísimo porque en ese momento tuve que renunciar a esa meta, lograr ese objetivo que yo tenía y la preparación que tenía atrás. Y ya tenía una nueva que era la de Vallarta, la del segundo ultramaratón. Yo no sabía cómo le iba a hacer, porque entre ese accidente y la carrera no eran más de 9 semanas y media, como la película, ¿no? Tenía 9 semanas y media para lograrlo. Eh, pues a los 10 días, 12 días de haberme accidentado, yo ya estaba inscrito, pero yo en ese momento, lastimado y todo, con dolores y todo, compré mi boleto de avión y mi reservación para irme a correr. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero mi motivación estaba ahí. Y en la preparación mental y en el deseo de estar ahí, yo voy a 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 estar ahí. Y esa persistencia mental más la acción que acompaña ese desarrollo de hábitos hasta que yo a las 5 semanas de estar accidentado ya estaba trotando nuevamente. Pero entendía que mi estrategia tenía que ser diferente. Entonces ahora en lugar de ser 80% física, fue 40% física y el resto fue mental. Así de simple, pero así de desafiante también. Sí, a veces cuando lo escuchamos así, ¿no? Parece, no sé si mágico, no sé si como, es muy fácil decirlo, ¿no? Tú tienes la evidencia, tú lo hiciste, ¿no? Pero, ¿cómo o qué le dirías a alguien que te está escuchando y dice, ah, pues es que sí, para Kike es muy fácil, pero yo que estoy en esta situación o en este momento de mi vida, no es así de fácil? ¿Hay algo que les podrías decir a esas personas? Sí, mira, sin entrar también en muchas teorías, voy a citar nada más la referencia de lo que voy a decir, porque para que no sea invento mío, que es y que hay otros autores, pero el que me voy a remitir son a dos. El creador, hasta donde yo sé, es Carl Jung y Caroline Myss, que es otra autora, una de mis autoras favoritas, manejan un modelo de los arquetipos. Y eso que acabas de decir describe en parte al arquetipo de la víctima. Y yo en mis cursos luego digo, alguien conoce que tiene ¿qué es la esquizofrenia? Y no, sí, es esa gente, normalmente la gente dice, esquizofrenia es eso que la gente ve cosas que como que delira, como que tiene alucinaciones. No, eso es esquizofrenia. La esquizofrenia es la persona que es que tú no estás en mi lugar, es que yo no tengo dinero, es que tú no conoces mis circunstancias, es que no tengo tenis, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que mi marido, es que mi perro. Entonces, siempre hay un es que para,
para justificar el por qué no hago las cosas, ¿no? Y entonces un arquetipo de la víctima. Eh, y algo interesante de este arquetipo es que normalmente se junta con otros que son similares. Entonces hay gente que diga, oye, no, sabes que yo me enfermé de COVID el año pasado. Yo me enfermé ya 2 veces de COVID el año pasado, ¿sabes? Y entonces siempre están como en ese círculo. Es muy difícil, creo que salir de ahí si no te das cuenta primero que estás cayendo en ese arquetipo, en ese rol de víctima, y en lugar de justificar que en el es que, la esquizofrenia, buscas en los por qué sí, y como yo dije hace rato, encontrar los motivadores suficientes para ti para hacerlo. Sí, creo que es más honesto decir, o un paso intermedio es decir, ¿sabes qué? No tengo la motivación, no me motiva. Perfecto. O sea, hay otras motivaciones y tendrás otros intereses y está perfecto. No todo el mundo tiene que correr un maratón, un ultramaratón o unos desafíos de de estas locuras como yo le llamo, ¿no? Claro. Y en algún momento cuando estás corriendo el ultramaratón, ¿aparece por tu cabeza algún pensamiento de no lo vas a lograr o algo, cómo manejas esos momentos? ¿No? Porque independientemente, ahorita otra vez estamos hablando del ultramaratón, pero es algo que generalmente nos puede pasar haciendo lo que sea. Sí, yo te decía hace un rato y les compartía que es como un retiro para mí, ¿no? Porque esas diferentes etapas yo no podría distinguir hoy. Lo he hecho 2 veces y seguramente habrán otros, pero en 2 veces no puedo encontrar como un patrón. Pero lo que sí puedo encontrar es que va cambiando la emoción de un momento para otro. He pasado del júbilo, de salir, de estar emocionado, estar como serio, como neutral, observando, pensando cómo está el terreno, el clima, la estrategia, cómo va mi cuerpo, ¿no? Todo eso reacciona. Eh, He pasado por angustia de tener una caída, ¿no? De revisar todo está bien y ese susto y demás, de ir a la mitad y sentir miedo. Y, porque una cosa es la duda, como me preguntabas, y otra cosa es sentir miedo, ¿no? Y en la Sierra Madre Occidental, ahí en esta parte de Vallarta, una vez que estás adentro de la montaña, todo el tiempo estás escuchando estas cigarras, estos insectos, todo el tiempo, todo el tiempo. Y como te digo, hay tramos donde vas solo y ese sonido intensifica de ambos lados. Y luego la sensación, bueno, estábamos a 30 grados de temperatura, una sensación térmica superior, una humedad al 100%, el calor rasante y yo sentía miedo de deja tú, voy a terminar, voy a salir vivo de aquí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo gestionar esos momentos? Y entonces ahí volvemos al punto que hace rato, encontrar esa comunión, esa armonía con la montaña, con la naturaleza, hablar con ella, cualquiera que sean tus creencias, bueno, yo, con mis creencias, y sintonizarme, estar en armonía, encontrar mi ritmo, ¿no? Porque a veces quieres ir más rápido que otros, a veces dices, no, ya llevo tantas horas, ¿no? Confiar en que todo va a fluir y que vas a llegar. Entonces, eh, ya después llegó un punto, y me acuerdo bien, que había como el último punto de control era un puente. Y entonces yo llegué al primer puente que vi y grité así o sea, grité así al valle, al universo, así, no, ¡fua! Como que lo estoy logrando, ¿no? Ya venía lo más fácil que era la bajada, pero, y ya en carreterita, ¿no? Pero no. Llego al otro lado del puente y había unos fotógrafos y les digo, oigan, ¿y dónde está el punto de control? No, todavía te faltan 2 kilómetros de subida. Y ahí sí, ver la majestuosidad, ese puente se llama Canopy River, es el puente colgante más largo del mundo. Entonces tú ves así, viene como 1 kilómetro, no sé, tardas caminando 10 minutos caminando en cruzarlo, sí, imagínate. Un espectáculo, pero sobre todo la liberación emocional de todo lo que ya te platiqué. Sí. Entonces, por eso decía hace rato que todas esas experiencias te expanden, porque pasas
por muchas emociones, por muchos pensamientos, y cuando encuentras el orden, aunque no hayas cruzado la meta, estás del otro lado. Veo la carrera como una, no sé si decirle metáfora, ¿no? Pero es como un condensado de una vida, ¿no? O sea, porque pasamos por esas emociones, ¿no? Llega un momento en el que sentimos que estamos ahí en ese bosque o estamos ahí atorados, ¿no? ¿Qué te ayuda a ti en específico a afrontarlo? Porque me platicas de la comunión de la naturaleza y esto, pero ¿hay algo que te ayude, algo en lo que pienses en ese momento para decir que todo va a salir bien? Sí, tengo dos mantras. Uno con el que llegué a Perú, que el entrenamiento también fue muy duro. Y como te decía, me aventé la puntada de, por ejemplo, hacer un nevado de Toluca yo solo. Y más allá de la distancia, de toda la experiencia, era sentir el cuerpo cansado. Y una forma que he encontrado para distraerlo o para no pensar en el dolor físico es un para mí es un mantra y lo encontré en una película que se llama Rogue One. Para los que son fans de Star Wars saben a qué me refiero. Hay un personaje que no es Jedi, pero tiene un mantra que dice: soy uno con la fuerza está conmigo. Uno con la fuerza está conmigo. Entendiendo la fuerza como esta energía universal, Dios o como sea, ¿no? Entonces, cuando he estado cansado, una de las cosas que hago por momentos, no lo hago todo el tiempo, pero algo que me ayuda a transitar ese momento de, de no ver el final, de no ver la luz al final del túnel, ¿no? Siguiendo esta metáfora, soy uno con la fuerza está conmigo. En Perú tuve la fortuna de coincidir con un gran amigo, Mike Vega, que también si ve este mensaje, Mike, te mando un súper saludo. Él es un de Querétaro. Nos conocimos en el grupo de mexicanos. Llegando allá, pues ya nos conocimos en persona. Nunca hicimos un plan de vamos a correr juntos, pero coincidimos. Coincidimos al principio y coincidimos al final de la carrera. Ya pasando el penúltimo punto de control, faltando en principio 10 kilómetros, que fueron más, pero bueno, el camino del Inca me pasó a hacer una catarsis, que la tengo hasta grabada, no la tengo publicada, pero la tengo grabada porque para mí fue muy significativo el sentir que estaba, no solo, como te digo, no solamente cumpliendo la meta, sino haciendo algo que me expandía en muchos aspectos. Se ve en esa grabación cómo veo a Mike adelante, aparece él ahí adelante, lo alcanzo en los últimos kilómetros, ya venía tronadísimo, y él trae una gota que dice, pies ligeros, espíritu libre. Y también es mi mantra. Entonces, cuando estoy entrenando y que llevo muchos kilómetros y que me empiezo a cansar, pies ligeros, espíritu libre, pies ligeros, espíritu libre, pies ligeros, espíritu libre. Y algo pasa con la mente, que es como un dulce, como algo que dice: está bien, te creo, ¿no? Y entonces el dolor se calma y te permite avanzar. Okay. ¿Cómo manejas esta parte? Porque a veces este mensaje de la motivación es lo que te lleva, ¿no? O sea, el tener claro qué es lo que estás buscando, ¿no? Exacto. Pero qué tanto el empezar a ver el objetivo más que el camino también se vuelve algo no tan funcional para las personas, ¿no? O sea, qué tanto el pensar, ¿cuánto me falta para acabar? ¿Cuánto me falta para acabar? Se vuelve también un tema que te empieza a atorar. Um, sí, um, pero yo he encontrado algo diferente. Sí, 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 me pasó en algún tiempo y como te digo, yo empecé en carreras de 5, me fui de 10, 15, 30, maratón, y en ese proceso también encontré el trail, ¿no? ¿Qué es un idiota así? ¿Qué es un trail? Ya me explicará. Y no solamente explico, lo viví y dije: sí, me gusta más este contacto con la montaña. Y es justamente la montaña donde la que si estamos atentos nos habla de alguna forma. Y a mí un mensaje que recibí ahí en una cañada cerca del Popocatépetl hace un par de años, año y medio, fue: disfruta, disfruta. Entonces, yo ahora veo que mucha gente va vuelta loca con el riesgo que eso implica. Digo, yo admiro a esta gente que corre de esa manera fabulosa, que tiene la capacidad física de hacerlo,
pero otros que no y que no van a llegar en los primeros lugares van igual, ¿sabes? Y entonces vas viendo hacia adelante, eso que acabas de decir, vas viendo la meta y no vas viendo el paisaje, ¿no? Y te pierdes de muchas cosas. Entonces yo he empezado a disfrutar cada uno de esos momentos. Entonces la meta es significativa, sí, es emocionante, sí, sí, vuelcas toda esa adrenalina esas emociones que vas cargando, las sueltas, pero yo creo que es tan importante como el camino, como recorrer y disfrutar el camino. Y al final, estaba escuchando tu pregunta y me acordé de la película de Cars. Y es viejita, pero yo la vi cientos de veces con mi hijo. Y la de Cars 1, hay una parte donde Doc le dice a Rayo McQueen, eso es una copa vacía, ¿no? Refiriéndose a los trofeos. Entonces al final la medalla o lo que recibes, pues es de metal, es de cartón, de lo que sea, pero pues no tiene valor, ¿no? Entonces lo que tiene valor es todo lo que hiciste para llegar ahí y todo lo que hiciste para cruzar la meta. Y un poco, porque a veces creo que lo que pasa es que ponemos la meta como si esa fuera la motivación. Y escuchándote, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo la meta que tu motivación, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? No sé por qué. Bueno, ahorita creo que en el ejemplo me queda muy claro, pero en un día a día de una persona normal, eh, muchas veces decimos, mi motivación es tener una mejor vida para mis hijos o tener un mejor trabajo, pero en realidad esa es la meta. ¿Cómo encontrar la motivación Eh, o el motivador? Sí, yo tengo una frase que dice la necesidad enseña más que la universidad, ¿no? Entonces, entendiendo que muchas veces la necesidad, eso es esa motivación, ¿no? Oye, ¿cómo fue que superaste el costo? Pues por necesidad no tenía otra, ¿no? ¿Cómo fue que superaste una carencia, una pérdida en tu vida? Pues porque no tenía otra, ¿no? Y la gente que no supera, ¿qué crees que termina? En el rol de la víctima. Es que no tuve las oportunidades, es que a mí nadie me dijo, es que nadie me ayudó, lo que sea, ¿no? Pero una necesidad, si la conviertes en motivación, te puede funcionar, ¿no? Oye, quiero, eh, y eso lo he ido cada vez entendiendo más, ¿no? Esta parte de porque son dos recursos que siempre estamos como en juego y que una buena combinación nos permite disfrutar mucho de la vida, una mala combinación no tanto, es lo que yo he experimentado, ¿no? Es combinación de dinero y tiempo. Que a veces puedes tener muchos recursos, pero no tienes tiempo porque estás generando dinero. O a veces no tienes trabajo, entonces tienes mucho tiempo, pero no tienes dinero. Entonces, como que no, como que encontrar el equilibrio termina siendo una fórmula no muy bien que todos aspiramos, ¿no? Entonces, a esa gente que dice, oye, voy a ser feliz cuando tenga esto, entonces, de alguna forma, le está dando el poder al momento de la adquisición, ¿no? De ese bien o de esa meta, cualquiera que sea. Pero si yo digo, voy a disfrutar de lo que hago para conseguir lo que quiero, cambia. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, porque estás poniendo en primer lugar el disfrute de lo que haces. ¿Cuánta gente conocemos? Bueno, yo he conocido a algunas personas que me dicen, no me gusta lo que hago. Algo que me ha funcionado en lo personal y me ha dado mucha paz mental, mucha paz, yo te diría que hasta espiritual, es soltar las expectativas. Entonces, es diferente a soltar la meta, ¿eh? Lo que pasa es que de repente tú dices, siguiendo este ejemplo de las carreras, tú dices, voy a cruzar la meta eh, en tanto tiempo y va a estar esperándome tal persona y vamos a celebrar de esta manera, tal, tal, tal. Estás generando una expectativa. Más allá, que es válido, ¿eh? No digo que esté mal, pero a veces es tanta tu expectativa que te presionas, ¿no? O voy a quedar en primer lugar en esta carrera. Y entonces te sobreentrenas, te cansas y el problema es que cuando la expectativa es muy alta y no llegas, o incluso cruzando la meta, vamos a poner que tú dices, voy a llegar entre los primeros 10 y llegas al lugar 20, esos 10 lugares de diferencia se traducen en frustración. Y entonces ya no disfrutaste ni el proceso ni la meta. Ninguna de las Ninguna de las dos cosas.
Y entonces cuando yo suelto mis expectativas de lo que va a pasar al cruzar la meta, me permito ver hacia los lados, ver el paisaje, me permito detenerme, grabar un video, porque no voy caminando con mi teléfono, pero, y ese momento para mí, mi Instagram, por ejemplo, es mi álbum de fotos y videos actuales. Entonces me voy a ordenar, que los tengo, álbumes enormes ahí súper pesados de fotografías, o la gente que teníamos los DVDs o los videocassettes, hoy es mi Instagram. Y es para mí, más allá de lo que alguien quiera y le da like, gracias para los que le dan like, pero para mí es mi álbum fotográfico. Entonces me permito tomar una fotografía, me permito grabar al staff que está en un punto de control, a veces algún personaje, alguna persona que justo cuando estoy grabando me saluda o algo, o me encuentro, fabuloso, ¿no? Y para mí es, como te decía, me quedo con la experiencia del proceso de entrenamiento, me quedo con la experiencia del recorrido y ya la de la meta, pues está fabuloso, pero es una más, ¿no? Ya no es solamente por cumplir la meta, como decía hace rato de Rayo McQueen, pues es una medalla, ¿no? Es un pedazo de metal, ¿no? No tiene mayor significado para mí más que el recuerdo de todo lo que viví, ¿no? Sí. Estos mantras que nos comentaste hace ratito, ¿cómo una persona puede desarrollar su propio mantra? Porque entiendo que el mantra no es en realidad la frase lo importante, es lo que está detrás de la frase, ¿no? ¿Cómo una persona puede hoy decir, quiero hacer mi propio mantra para esto que estoy haciendo y que cada vez que me sienta de cierta manera, me ayude a salir? ¿Hay algún método? No hay un método, pero creo que tendrían que ser palabras o conceptos que tuvieran un significado importante. Yo, como te digo, yo no conocía Pies Ligeros, Espíritu Libre y lo vi. Y te digo más, mi amigo no ha repetido eso que tenía grabado aquí, bordado en su gorra. Yo, en medio del cansancio y de literal ir caminando, yo le compartí esto de mi mantra y entonces después así yo en voz alta para los dos iba repitiendo Pies Ligeros, Espíritu Libre. Entonces, no hay una regla, pero sí creo que las frases o los conceptos, las ideas que reflejan esas palabras, debe ser algo en lo que tú crees, ¿no? Y que tengan algún significado para ti. Voy a decir un ejemplo. Voy a decir que los nombres de tus padres o de tus hijos, se conviertan en tu mantra si son importantes para ti en ese momento, ¿no? Eso es por decir un ejemplo. Eh, y de esa manera te digo, es distraer a tu mente del dolor para seguir avanzando. Claro. Mi preparación creo que fue bastante rápida, ¿no? O sea, para el maratón 4 meses, para el primer ultramaratón un par de meses, ¿no? Eh, ¿Era porque ya estabas muy decidido o es un tema de estabas en el momento justo para poder hacerlo, ¿no? O sea, porque no creo que cualquier persona, o a lo mejor es mi parte de mi propia limitación, ¿no? En 4 meses pueda correr un maratón. Quizá alguien que no ha hecho ejercicio nunca en su vida, no sé si está en esas mismas condiciones. ¿Crees que sí depende de la circunstancia, un poco el cómo abordas la meta? ¿O no tiene nada que ver y es más un tema individual? Eh, Qué bueno que lo preguntas, y estoy pensando en la gente que como que nos puede estar escuchando y que recibe esta información como una especie de guía, de brújula, ¿no? Sí. Y creo que es bien importante ser responsable con eso. Sí, yo creo que primero hay que revisar el estado físico, ¿no? Y las enfermedades asociadas, sobre todo si son padecimientos crónicos. Eso creo que lo tiene que valorar bien un médico antes de hacer esto. Esa sería mi primera recomendación. En mi caso particular, como yo te decía, yo venía de estar muchos años en el gimnasio, muchos años como 20, ¿no? Entonces, mi cuerpo ya tenía cierta memoria muscular,
cierto trabajo físico de resistencia y de ciertas capacidades, ¿no? Que no voy a explicar en este momento, no vale la pena. Entonces, digamos que no empezó de cero. Y al yo incorporarme al running, eso es importante. A mí me encanta la bicicleta, también hago ciclismo. Hago ciclismo de montaña. Eh, y la bicicleta me va muy bien. O sea, mi cuerpo estaba en ese entonces más adaptado a la bicicleta que al running. Y son cosas totalmente diferentes. Y aquí también un gran acierto para mí, y es la segunda recomendación, es empezar, como dicen, baby steps, ¿no? Pequeños pasos, pero y que te conviertas en aprendiz de lo que quieras hacer y vayas paso a paso evolucionando en ese camino, ¿no? Entonces, primero una valoración física, médica, luego baby steps, y luego que vayas aprendiendo y te vas poniendo las metas, ¿no? Entonces yo creo que si alguien de cero quisiera correr un maratón, yo creo que el periodo mínimo, así mínimo, si no tiene ni tienes mucho sobrepeso, y es mínimo 6 meses, eh, pero insisto, pasando por esto, ¿no? ¿Qué sentí yo? O sea, decía yo, oye, pues si tengo condición física, sí, pero las piernas me duelen diferente. Entonces el cuerpo, las cadenas musculares y los sistemas musculares son diferentes para hacer bicicleta, para nadar, para correr, para hacer cualquier otro deporte. Entonces tú puedes ser muy bueno en un deporte y cuando incursionas en otro, ¿qué crees? Eres principiante. Otra vez. ¿No? Entonces, pero, ¿qué te va a permitir avanzar? Vuelvo al tema del motivador fundamental para ti. ¿Por qué quieres, o por qué o para qué quieres hacer esto? Para que te permita avanzar en esos baby steps, convertirte cada vez en ir dominando el terreno, el camino, un punto bien importante, por favor, invertir en tu equipo, Okay. porque yo, así, tuve la fortuna no sabía, pero me había comprado unos tenis que eran para maratón. Y tenía otros que no eran para maratón, entonces, me los iba campechaneando, tenía solamente 2 pares de tenis y me los iba campechaneando para ese primer maratón. Hoy día y sé que hay tenis para cortas distancias, tenis para determinados terrenos, y determinadas distancias, tenis para maratón, tenis para ultramaratón y tenis para ultra trail también. Entonces, inviertan por favor en ese equipo porque no solamente les va a permitir un transitar mejor, sino que además te va a asegurar que tu salud física y tu integridad física, pues te dure, tu condición física prevalezca en el tiempo, ¿no? Eso es bien importante. Y si van a hacer senderismo, montañismo, rappel y demás, con más razón, porque de eso depende su vida. Y por eso, ahorita que te escuchaba, como que lo relaciono justamente con que es como una maqueta de una vida completa, ¿no? Porque vas iniciando la carrera y es como cuando quieres, no sé, aprender a tocar el piano o aprender un nuevo idioma, ¿no? Vas iniciando. O cuando en el entrenamiento son estos baby steps. Pero muchas veces queremos, con el hablar el idioma, correrlos o hablarlo ya perfectamente en 2 meses, ¿no? Y no vamos a correr probablemente un maratón completo en 2 meses. Ahí creo que queda muy claro en el running que no es de la noche a la mañana, pero a veces en otras metas, pues porque quisiéramos que fuera así, ¿no? Eh, ¿Cómo manejar este ímpetu de querer las cosas inmediatas? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Desafortunadamente, estamos viviendo una época donde el acceso a la información y a la satisfacción digital, no sé si existe este concepto, pero si no, yo me lo estoy despachando aquí como cualquier domingo. Satisfacción digital es casi o cuasi inmediata, ¿no? Entonces tú abres tu buscador, tus redes sociales y quieres consumir de lo que tienes, ya. Sí. O sea, no estás dispuesto a esperarte como en su momento los que nos tocó transitar de eso, que conéctate a internet el modem, ¿no? Que se tenía, o hablabas por teléfono o navegabas en internet. Entonces hoy estamos viviendo eso a nivel general y creo que a veces queremos extrapolar esa satisfacción inmediata al mundo 3D, como lo conocemos, y no siempre se puede, ¿no? Entonces queremos cruzar la meta, estar en la cima del Everest, en la montaña más alta, ser los más rápidos,
y debemos entender que eso lleva un proceso, ¿sí? Un proceso porque de baby steps te pasas a nivel intermedio y de nivel intermedio te pasas a nivel avanzado. Y otra cosa importante también es que en todos los procesos de entrenamiento, el que me digan, incluso el gimnasio, tienes que entender que hay periodos de picos de rendimiento y luego de recuperación. Entonces, eh, voy a hacer un maratón, que este año tengo la locura de hacer dos maratones con un mes de diferencia. Entonces, yo tengo que llegar al primer maratón y y estoy desarrollando cómo me voy a recuperar en 4 semanas para volver a hacerlo, ¿sabes? Es un reto diferente en esta ocasión. Pero si no es el caso, debemos entender eso. A veces queremos más, 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 más. ¿Y qué crees que llega el momento? He conocido personas que se lesionan al grado tal que se tienen que olvidar de su actividad física. Y no está padre. Y que se puede pasar también en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, porque a veces en el trabajo Sí, sí, y sí. tu rendimiento también termina por bajar. Sí, sí, termina por bajar y en la parte que a mí me toca cuando estoy haciendo mi trabajo o mi desempeño profesional con las empresas, lo menciono, o sea, la empresa y me ha tocado, puede tener muy buenos resultados económicos, financieros, pero a costa de que la operación con mucho estrés, mala calidad de vida, mal ambiente laboral, le pregunto siempre que les hago, ¿cuánto tiempo se puede sostener? O sea, porque si tú ves el número financiero, dices, está fabuloso, vamos bien. ¿Cómo va a estar? ¿Cuánto tiempo lo puedes sostener, no? Entonces, si quieren saber más de esto, alguien me encanta el concepto, es Simon Sinek, el concepto de Infinity Game, o del juego infinito. Y es una mentalidad, ¿cómo cambias tu mentalidad de juego infinito? Y él menciona en alguna entrevista, dice, voy con una empresa y me dice, somos los mejores, bienvenidos Simon, somos los mejores. Y él dice, por ahora. Entonces tú puedes ser el mejor en lo que hagas por ahora, pero no te garantiza que lo vas a hacer el día de mañana, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo para que eso, como te dije hace rato, prevalezca, ¿no? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo te estás administrando? Aun cuando seas muy bueno y tengas las mejores capacidades del mundo, hay un tiempo, o sea, pero aún así, Michael Jordan se ha retirado, Michael Schumacher o sea, los grandes de cualquier deporte que tú me digas, todos en algún momento se retiran, ¿no? Entonces, aprovechar esa oportunidad que tenemos y expandirlo lo más que podamos. Entonces, en mi caso particular, ya a mí me gustaría seguir haciéndolo hasta 80, 90 años. de, Porque lo disfruto, no porque me interese llegar en los primeros lugares, ¿no? Entonces, y por eso me cuido y cuido mis ritmos y hago mis estrategias y diversifico mis actividades. Oye, y en esta parte empresarial, ¿cómo apoyas a las empresas? ¿Cuál es tu labor? Yo empecé bueno, hace 30 años, no, casi 30 años, yo empecé en la parte de consultoría dura de análisis de riesgos, de procesos, y en ese inter eh, tuve la oportunidad de que me formaran como instructor en ese entonces. Y desde 2003 para la fecha, o sea, 20 años, he estado frente a grupos, así no te diría que todas las empresas, pero sí cientos de empresas en México y en otros países. Y lo que hago es básicamente desarrollo de habilidades blandas, específicamente liderazgo, comunicación y habilidades de venta, aunque en esas habilidades blandas a veces, y ahora hay como pedidos específicos, ¿no? Temas de cómo me adapto, algo que siempre va a hacer falta es cómo desarrollo la habilidad de adaptarme más rápido a los cambios. Y ahí lo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy es la mentalidad. Entonces, Aram, que es una autora que también me encanta con su concepto, dice, tenemos mentalidad fija cuando creemos que todo ya lo sabemos y que somos los mejores, mentalidad de crecimiento cuando nos permitimos estar siempre aprendiendo y siempre desarrollándonos y eso nos facilita adaptarnos. Y Simon Sinek, que te desafía a una mentalidad o un juego Infinity Game, que es las reglas pueden cambiar en cualquier momento y todo el tiempo están cambiando
Entonces, entre cómo te adaptas a las nuevas reglas y cómo inventas tus propias reglas, ¿no? Entonces, y todo eso, todo es entrenamiento mental. Todo es entrenamiento mental. Ok. Pues estamos prácticamente cerrando. Nada más antes de cerrar, generalmente les vuelvo a preguntar, después de lo que platicamos, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo seguiría diciendo, soy yo, y quizás lo único que agregaría, porque esa es mi intención, o esa es mi intención y mi motivación personal, siendo coherente también con lo que he compartido hoy. ¿Quién eres? Mi respuesta sería, yo soy en expansión. Mira, hasta rimo. Sí, Perfecto. sí. Ok. No sé si hay algo más que quieras compartirle a la audiencia. Los micrófonos y la cámara está abierta para que puedas Muchas compartirlo. gracias, muchas gracias. No, pues antes que nada, agradecer la oportunidad. También soy un convencido que las cosas no suceden azarosamente, sino que tienen un propósito, una razón de ser. Ojalá que la información, la experiencia de vida que he compartido le sirva a alguien, eso sería fabuloso. Y si no, por lo menos que los haya entretenido. Y si quieren saber más, pues sí, con todo gusto mis redes. Para la parte profesional, Kike Águila, si ustedes googlean Kike Águila y les aparece el LinkedIn, ahí está mi perfil profesional. Y la parte donde, como te decía, mi álbum de mi colección de momentos a través del mundo, afortunadamente, puedo decirlo orgullosamente ahí, es una aventura Max en Instagram y una aventura más en Face. Y una aventura más es esto, o sea, porque nunca sé qué va a pasar el día de mañana. Digo, sí voy planificando mis cosas, pero ahora procuro ir a donde me llama como la energía, como la fuerza del lugar o algo siento que digo, te voy a ir a tal lugar, ¿no? Entonces, así voy organizando y normalmente funciona. Así que cualquier cosa que me puedan, si puedan contactarme, escribirme, a sus órdenes. Excelente. Ok, bueno, pues estamos cerrando. Como siempre, vamos a dejar por acá abajo, nos dejó que bastante bibliografía, la vamos a dejar aquí abajo en los comentarios. Denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente programa de ¿Quién eres?